Vamos a mencionar algunos aspectos sobre Tomás Cipriano de Mosquera, un gobernante impulsivo, un guerrero frenético y un hombre de constancia y fijaciones que cumplía lo que se proponía. Hemos utilizado como bibliografía el libro de María Teresa Uribe y Liliana López llamado La guerra por las soberanías, lo mismo que el libro del Áncora Editores, donde se encuentran 3 magníficos textos de Tomás Cipriano de Mosquera, y hemos utilizado el libro de Víctor Pasotero, una novela histórica titulada El demente exquisito. Mosquera fue presidente de Colombia 4 veces. Ya había sido presidente por primera vez entre 1845 y 1849, dentro de la llamada República de la Nueva Granada, nombre que se dio a lo que era la Gran Colombia desde 1832, cuando el general Santander decide cambiar el nombre que Bolívar le había dado a la Gran Colombia desde la fundación. Y va a ser por segunda vez presidente dentro de la Confederación Granadina, porque él va a combatir en la Confederación Granadina, es decir, el Estado formado y titulado así por Mariano Ospina Rodríguez, con leyes que se produjeron en 1857. Rodríguez fue quien concursó con el mismo Tomás Cipriano en las elecciones de 1856, y también estaba Murillo Toro. Ganó Mariano Ospina Rodríguez, y lo que le molestó a Mosquera, quien se había hecho elegir gobernador del estado del Cauca en 1858, lo que le molestó fueron las leyes de 1859 sobre elecciones, donde había una interferencia en las elecciones regionales o estatales. Una ley sobre intendencias que hacía posible que el gobierno central husmeara en los estados cuasi federales, porque era la confederación. Y una ley de orden público que permitía que el Estado central se entrometiera en los asuntos regionales, y esto impulsaba el apoyo o apuntalaba a conservadores que querían tumbar a Mosquera. Esas 3 leyes básicamente originaron que él expidiera un decreto en mayo de 1860, desconociendo al gobierno central por haber violado la soberanía del Cauca. A ver, me explico un poco. Este es el comienzo de la llamada Guerra de las Soberanías que analiza María Teresa Uribe y Liliana López. La Guerra de la Soberanía fue una guerra entre burocracias y entre estados, y el Estado central con algunos estados, pero sobre todo los estados liberales, no los conservadores. Porque la Guerra de las Soberanías es un enfrentamiento entre soberanías de los supremos gobernantes que querían no tanta intromisión del Estado central, sino una autonomía que les permitiera manejar las regiones a la manera de lo que se intentó con secesiones en la Guerra de los Supremos entre 1839 y 1842. Es como una reedición de esto. Pero Mosquera fue muy hábil, se cuidó en el lenguaje, en las formas, en las expresiones, para hacer aparecerlo como una guerra justa y para poder ser reconocido como beligerante y no como un rebelde o un insurrecto del gobierno central. Si bien es cierto que la conformación
de los estados confederados. No constituyen un federalismo puro como el que va a vivir Colombia de 1863 a 1885-86, que es lo de los gobiernos del Olimpo radical. Este va a ser una confederación en una mistura o un híbrido entre centralismo y federalismo. Mariano Ospina impulsó la confederación y creó estados. El de Panamá, el de Antioquia, Tolima y otros, fueron 8 estados. Pero quiso gobernar a la manera centralista, con unos decretos que concentraban el poder. Mosquera aprovechó esta ambigüedad y manifestó que se violaban las leyes formadoras de la Confederación, que la unión no sería posible porque se había violado el principio de la soberanía de los estados que hacían parte de la Confederación. Aunque parezca un poco confuso, no lo es, en la misma medida en que se les había dado ínfulas a los gobernantes. Sin ser supremos, seguían siendo soberanos, caciques, caudillos militares, jefes agrarios, y vivían de los intermediarios y hacían política en relación con el gobierno central. Entonces este decreto es el comienzo de la guerra, porque Mosquera allí expresa que separa al Cauca, y el Cauca era el estado más grande, que lo separa de la Confederación, o sea, funda un estado, y que solo si se derogan por parte del Congreso esas leyes, él haría consideraciones para regresar, es decir, para frenar la guerra, porque la guerra se desató. Entonces, el decreto de Mosquera se cuida en las formas, en sus hechuras, en la redacción, para no parecer como un rebelde sin causa, sino un rebelde que tiene derecho al rango de beligerancia. Y destituye en el decreto a los funcionarios nacionales que estaban en el Cauca. O sea, la guerra es contra el Estado central, no contra los otros estados. En eso también se cuida para no enfrentarse a otros estados. Por el contrario, va a buscar apoyos en otros estados. Y se dirige de esa manera a Manuel Antonio San Clemente, que era el ministro de gobierno. En ese momento se llamaba secretario de gobierno. San Clemente, recuerden, va a ser presidente a final de siglo y le va a tocar sortear la guerra de los 1000 días. Pero en este momento era el ministro de gobierno y de guerra del señor Mariano Ospina Rodríguez. Entonces fue una guerra desde la región hacia el centro, pero como logró el apoyo de varias regiones, o sea, de varios estados, se cruzó una guerra por las soberanías. Digamos que es la guerra más atípica del siglo XIX y es la única guerra que quien la declara como rebelde le gana al gobierno. Porque en las otras guerras siempre el gobierno ganó, en la de los conventos y los supremos, en la de los terratenientes y esclavistas contra Hilario López para impedir la manumisión, en la guerra por la educación de 1876, ¿sí? Ganó el gobierno de Aquileo Parra, y en las otras guerras, en la guerra de 1885 ganó el gobierno donde estaba Núñez de presidente, en la de 1895 también ganó el gobierno y en la de los 1000 días ganó el gobierno. Esta es la única guerra civil, no estamos hablando de guerras locales o segmentadas o guerras regionales, que hubo más de 40 en el siglo XIX. Mosquera, Tomás Cipriano, había sido reelegido gobernador en 1858. Pero al enfrentarse como gobernador al presidente por los
por las leyes de intromisión y por decretos de absorción, donde Tomás Cipriano quería que todos los estados creados por él mismo, impulsándolos con leyes que fueron proferidas debidamente por el Congreso, pero anexándolos con un decreto donde decía que hacían parte del gobierno central. Es decir, fue muy confuso la existencia de la Confederación. Esto no gustó y permitió darle margen a Tomás Cipriano para declarar la guerra, ¿sí? Porque la Constitución Federal tenía esa tipología. Mosquera era hegemónico en el Cauca, pero solamente tenía oposiciones en Pasto, en Cartago y en Buga. Y para declarar la guerra hizo un trabajo poco a poco de ganarse o granjearse a intermediarios políticos de otras regiones. Los de Cartago sí lo enfrentaron, el señor Carrillo, Pedro José Carrillo y Pedro Pablo Prías, con 400 hombres que fueron vencidos en la batalla del Derrumbadero. Víctor Pasotero, el autor de esta novela histórica, nos dice que Mosquera, antes de la declaratoria de la guerra, le había enviado cartas insolentes, duras, digamos, muy utilizando un lenguaje directo, incisivo, es la palabra, ¿sí?, a Ospina, que caldeó los ánimos y creó el clima preguerra. En el interregno entre las discusiones epistolares de Tomás Cipriano con Mariano Ospina Rodríguez, se presentó un conato de guerra internacional entre Ecuador y Perú. Quiso Mosquera, como gobernador del Cauca, que lindaba lógicamente con Ecuador, el Cauca llegaba hasta Nariño, el Gran Cauca, ser un intermediario para evitar el desatamiento de esta guerra. Mariano Ospina no lo autorizó, fue a Florentino González, lo cual desató la molestia de Mosquera porque le afectó su orgullo al recibir esta negativa. Mosquera era frenético, impulsivo y compulsivo cuando concibió declarar esta guerra para volver a ser presidente, porque ya había sido presidente de la llamada Nueva Granada. Cuando concibió esta guerra, ¿sí?, estaba alistándose para la guerra. Compró un caballo hermosísimo, caballo negro llamado Epicuro, y definitivamente hizo los contactos para que José Hilario López, que había sido presidente, lo apoyara. José María Obando, que había sido su contrincante y que también había sido presidente, lo apoyara. Y Santos Gutiérrez, otro general, lo apoyara. O sea, tres grandes que habían dirigido ejércitos, y lo consiguió. Lo mismo que líderes regionales lo apoyaron. La estrategia de Tomás Cipriano de Mosquera era tomarse Bogotá, ¿sí?, y entonces hizo avanzar las tropas. Un piquete o el ejército liderado por José María Obando se fue camino al Rosal y allí le hicieron una emboscada. Muere Obando. Recordemos que Obando fue acusado de ser el inspirador o el autor intelectual de la muerte de Sucre, del mariscal Sucre, que murió en una emboscada en Berruecos. Pues aquí va a morir de manera similar en una emboscada en el Rosal. Mosquera se consolidó posicionándose en Usaquén e Hilario López se atrincheró y formó su campamento y el cuartel central en Chapinero. Esto es una guerra que Bogotá va a ser escenario de confrontaciones, como lo fue en el 54 en la guerra contra Melo, apoyado por los artesanos y por
militares bolivarianos nacionalistas, también en diciembre de 1854, escenario de guerra Bogotá. Digamos que son las dos guerras donde Bogotá es teatro de la guerra. Julio Arboleda, el poeta, que era además sobrino de Mosquera, estuvo contra él. Y Mariano Ospina Rodríguez nombró jefe del ejército a Pedro Alcántara Herrán, que también había sido presidente y era yerno de Mosquera. Esto le parecía a él extrañísimo, pero Arboleda siguió adelante e inclusive invocaba retaliaciones a la manera de la ley del talión. Y una vez vencido los ejércitos de Ospina y tomado Bogotá y haber huido por vía Anapoima, lo hace capturar Mosquera y ordena su fusilamiento. Interceden diplomáticos de varios países para que no sea fusilado Ospina, que además gozaba de buenas relaciones también internacionales. Mosquera aplaza la orden, pero hábilmente logra que quienes solicitan el indulto a Ospina lo reconozcan a él como beligerante para que la guerra sea justa y por lo tanto reconozcan el gobierno que va a establecer. Y es un gobierno que va a dar paso a el nacimiento de la expedición de la Constitución de Río Negro y de los gobiernos del Olimpo Radical, donde también va a ser elegido presidente del Olimpo Radical, donde va a ser presidente 2 veces del Olimpo Radical, que analizaremos en otro video. Dictó entonces inicialmente, ya ejerciendo el poder, decretos de tuición, o sea, inspección de cultos, y decretos de desamortización de bienes de manos muertas, lo que implicaba declararle a la Iglesia una hostilidad porque él se había convertido en anticlerical y creía que la Iglesia había amasado, almacenado y concentrado muchos bienes y beneficios y que interfería en las decisiones del gobierno civil. Por lo tanto, él era un laico, a pesar de que su hermano era arzobispo. La Iglesia Nacional lo excomulgó, el Papa Pío IX, con una carta pastoral, también lo excomulgó después de la respuesta de el señor Tomás Cipriano de Mosquera, que con una carta muy fuerte se dirigió al Papa Pío IX. Le decía: los obispos de Pasto y Pamplona con parte de su clero se mezclaron en apoyo de un partido para servirse de la religión como instrumento eleccionario de los magistrados políticos. Un canónigo de Bogotá, el padre Sucre, se unió en un club eleccionario y, desoyendo a su prelado, el arzobispo, hizo dirigir una circular a todos los curas del arzobispado para que se cambiase la candidatura del general Herrán por la de Julio Arboleda, que era el candidato del partido que destruía la Constitución Federal. Muchos eclesiásticos se han complicado en la revolución, abusando de su ministerio pastoral para excitar las masas a la rebelión contra los gobiernos constitucionales de los estados. Algunos de ellos han tomado las armas y no falta el escándalo de haber muerto un cura combatiendo a la cabeza de una guerrilla. No repetiré a vuestra santidad, decíamos que era el Papa, más hechos de estos, porque lo dicho es suficiente para mi objeto. De tiempo atrás los católicos tenemos que lamentar que después de que cesó la intervención del gobierno civil para presentar a vuestra santidad sacerdotes idóneos para el episcopado, las vacantes se han llenado en algunos casos con personas que no se hallan en aptitud de ejercer dignamente el episcopado por falta de luces y de idoneidad, tales como el obispo de Cartagena, el padre Medina, que no ha tenido otra recomendación que la de haber combatido en la guerra civil de 1851 con lanza en mano en la acción de la Garrapata.
el padre Arbeláez, que no pudo ser consagrado sino con un estudio previo de 3 meses para prepararlo a recibir la orden episcopal, el obispo de Pamplona, sacerdote poco instruido y ocupado exclusivamente en el triunfo de un partido, cuando no faltan en el clero granadino sacerdotes de ciencia y virtudes. Tenemos que lamentar generalmente en nuestra nación la falta de seminarios en donde se eduquen jóvenes para el sacerdocio, y la carrera eclesiástica ha venido a ser una profesión de lucro, dedicándose a ella hombres sin ciencia, y que han sido ordenados muchos individuos sin haber siquiera conocido ni aprendido el latín, de modo que ejercen el ministerio sacerdotal sin entender la Sagrada Escritura ni las oraciones que dicen en sus misas. O sea, con este lenguaje duro, áspero, hirsuto, como era Mosquera, directo, el Papa lo excomulgó, porque Mosquera le dijo en otro de los apartes: la Iglesia puede interceder donde la ley lo admite en un estado. En Colombia la ley ya no admite, por lo tanto usted no es dueño de mi país.